De manera que la primera aproximación a la gloriosa dimensión de Cristo tenía que ver con el rostro divino, en donde se refleja, se manifiesta su condición eterna. Jesucristo es Dios, Dios manifestado en carne. Emmanuel, Dios con nosotros. Aquel niño que nace en el portal, en el pesebre, en Belén, en días del rey Herodes, no es un niño cualquiera, es Emmanuel, es Dios hecho hombre. Y cuando tú ves el rostro de Jesús, te das cuenta que la deidad está presente porque Él es Dios. Tenemos que afirmar esto: no hay salvación para el que no cree que Cristo es Dios, porque el que no tiene al Hijo tampoco tiene al Padre. Y la Biblia dice que la vida eterna consiste, se obtiene, se alcanza en la comunión con los dos. Y ahí tienes a Jesús en Juan 17, en donde el Señor dice: Padre, la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. El apóstol Juan dice categóricamente, enfáticamente, que el que no tiene a Cristo no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Por tanto, no hay salvación para el que no crea que Jesús es el Hijo de Dios. Y no hay posibilidad de creer que Jesús es el Hijo de Dios si no crees que es Dios, en unidad con el Padre y con el Espíritu Santo. Jesucristo es el eterno, soberano, admirable, infinito, glorioso Dios. Es una persona divina que ahora mismo está sentado donde le corresponde, a la diestra de la majestad de las alturas. Vemos a Cristo y en Cristo se manifiesta Dios mismo. No puedes olvidar, no debemos olvidar aquel versículo que mencionaba yo ayer de Juan capítulo 1, versículo 14, en donde leemos estas palabras: y aquel verbo se hizo o fue hecho carne y habitó entre nosotros. La gloria de Dios se manifiesta en Cristo, porque en Él, dice Pablo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. El Dios eterno coloca su tienda de campaña en el mundo, su habitación provisional en la tierra, y esa habitación es la humanidad del Verbo de Dios hecho carne. Y en esa tienda de campaña, en esa humanidad de Cristo, se refleja, se manifiesta, se expresa en toda la absoluta dimensión de la palabra la gloria admirable de Dios. Este es Jesús. Pero la Biblia me va llevando desde esa condición admirable de Dios manifestada en Cristo, expresada en el Verbo eterno hecho carne, me lleva a considerar otro aspecto de Jesucristo también a través o por medio de su rostro. Y este aspecto lo tenemos en Lucas capítulo 9 y versículo 51. Cuando leemos ahí la palabra del Señor, encontramos estas palabras, Lucas 9, 51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. El abuelo sin gafas a veces es un problema, pero bueno, más o menos puedo ver. Gracias, Susana. El Señor afirma su rostro, por tanto lo que tenemos aquí es un aspecto del Señor y es un rostro decidido. Notad que el Señor Jesús dijo ya a los suyos en más de una ocasión: el Hijo del Hombre va a Jerusalén y ahí será entregado en manos de los hombres, manos de los gentiles, será crucificado y resucitará al tercer día. Cuando los discípulos oyen estas palabras, no entienden nada. Y no entienden nada por la propia idea que el Mesías tiene para ellos. Si el Señor lo permite, mañana veremos este aspecto en el rostro glorioso de Jesús en la transfiguración. La transfiguración se produce para resolver un problema que los discípulos tienen. Si Jesús es el Mesías, ¿dónde está el reino? Y aquí tenemos a un Jesús decidido ¿a qué? A subir a Jerusalén.
Los pasajes bíblicos nos presentan una dimensión muy curiosa. Los discípulos detrás, como si fuesen arrastrados, y Cristo delante, caminando decididamente. ¿Por qué? Porque Cristo va a cumplir el programa que eternamente había sido determinado para él. Cuando Dios determina salvar al hombre, lo hace, lo promueve, lo expresa en el plan eterno de redención. El plan eterno de redención se produce en la eternidad, mucho antes de que el mundo fuese o el universo fuese creado. Por tanto, el Dios de la Biblia, en ese consenso trinitario eterno, responde a 3 preguntas sobre la redención del hombre: ¿quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? Y este soberano y magnífico Dios, este eterno Dios, responde así. ¿Quién lo hará? La segunda persona de la deidad. ¿Cómo lo hará? Mediante la entrega de su vida en sacrificio expiatorio por el pecado. ¿Cuándo lo hará? Cuando llegue el cumplimiento del tiempo. Y aquí tenemos el pasaje que nos presenta en primer lugar el rostro de Cristo. La vida de Cristo se desarrolló siempre bajo el plan divino. Por eso viene al mundo. Cristo viene al mundo con un propósito: ejecutar el plan de redención. Y para ejecutar el plan de redención, el Hijo de Dios ha asumido su responsabilidad en ese aspecto, asumiendo una parte esencial del plan de redención. Quiero decirlo con palabras del apóstol Pedro: sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado. Decía el otro día, ya predestinado para esto desde antes de la creación del mundo. Ahora bien, este Hijo de Dios viene al mundo de los hombres bajo el propósito soberano de Dios. De manera que no nació antes, ni nació después. Pablo nos dice en Gálatas 4:4 que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Cuándo? Cuando vino el cumplimiento del tiempo. El tiempo de los hombres es una dimensión necesaria para la criatura, pero de la que está absolutamente ajeno el Creador. Tú y yo vivimos en el tiempo. Nosotros somos esclavos del tiempo. No podemos pensar sino en tiempo. Pongo un ejemplo. A veces cuando queremos hablar de lo ocurrido o de los acontecimientos anteriores a la creación, a veces se dice, yo lo he oído, tal vez lo dijese en alguna ocasión, en la eternidad pasada. Y cuando hablo de cielos nuevos y de tierra nueva y de todo lo que viene, hablo de la eternidad futura. No, señor. Ese es un contrasentido. Eternidad no es pasado ni futuro, es un presente eterno. Eternidad es algo que se produce en una dimensión fuera del tiempo. Solo Dios es eterno. Solo Dios tiene vida eterna. Solo Dios comunica vida eterna, no por regalo y por donación, sino por incorporación del hombre en la persona admirable de Jesucristo. La vida eterna no es un regalo que Dios me da y nace o viene a mi experiencia en el tiempo de mi conversión. Eso sería perpetuo. Si comienza y no termina es perpetuo, no es eterno. La eternidad, la vida de Dios, es eterna porque está fuera del tiempo. ¿Me estáis siguiendo? De ahí que Jesucristo diga en sus días a quienes estaban cuestionándole muchas cosas, entre otras la relación con el Padre, y hablando de Abraham, Jesucristo dice, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Está bien dicho eso? Gramaticalmente no. Eso es una construcción gramatical absurda, impropia en cualquier idioma.
Tú no puedes en una misma frase elaborar un pasado y un presente juntos, no es posible. Tendría Jesús que haber dicho, por lógica gramatical, antes que Abraham fuese, yo era. Pero Jesús dice, yo soy. Es decir, lo que Cristo dice a aquellos hombres es que Abraham tiene un origen, un comienzo, una vida que comienza y un término de esa vida. Pero yo estoy fuera del tiempo del comienzo de Abraham y del término de Abraham. Por tanto, yo soy. Y cuando dice yo soy, está diciendo yo soy eterno. Solo Dios es eterno. Ahora viene el cumplimiento del plan de redención en el tiempo histórico de los hombres. De manera que Dios marca en el reloj del hombre el momento propicio para realizar el plan de redención. Y en ese momento el Padre dice a su Hijo, ahora, hijo mío, vete al mundo de los hombres y no regreses aquí hasta que hayas cumplido tu parte en el plan de redención. Y el Verbo de Dios viene al mundo de los hombres, y aquel Verbo se hizo carne. Comienza la andadura de Cristo. Ya es un hombre, ya va a salir al ministerio, ya sale al ministerio. Está en cierta medida sustituyendo o continuando, no tanto sustituyendo, continuando el ministerio de Juan el Bautista. ¿Qué es el ministerio de Juan? Predicar el reino y anunciar que el rey viene y llamar a los hombres al arrepentimiento. ¿Qué es lo que hace Jesús? Predicar el evangelio del reino, ¿verdad? ¿Y cuál es el evangelio del reino? ¿Es tu evangelio y el mío o es otro distinto? No, es otro distinto, ¿seguro? ¿Quiere decir que Juan el Bautista predicaba un evangelio del reino distinto al nuestro? Bueno, a lo mejor lo expresaba en una forma un tanto enfática más que nosotros, cuando decía a los judíos, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? No se te ocurra el próximo domingo decirlo desde el púlpito, porque vas a tener un problema muy serio. Pero lo que está diciendo Juan a la gente es, señores, hay un cambio de mentalidad y tenéis que prepararos porque el reino de los cielos viene. Primer punto del sermón. ¿Y cuál es el segundo punto del Evangelio de Juan? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Es tu evangelio y el mío o no? El mismo. No hay un evangelio del reino y un evangelio de la gracia. El evangelio es un mensaje de gracia, dicho de distintas formas a lo largo del tiempo. Dios ha salvado a los hombres desde que el hombre pecó por el único medio en que lo hace, por gracia mediante la fe. Yo quiero que lo entiendas bien. El primer hombre que se salvó en la historia de los hombres se salvó por gracia mediante la fe. Y el último hombre que se salve en la historia de la humanidad, antes de cielos nuevos y tierra nueva, se salvará por gracia mediante la fe. Luego el Evangelio, que es el mensaje de salvación, fluye en la mente de Dios como elemento expresivo del plan de redención. De ahí que el Evangelio no es temporal, es eterno. Y de ahí que en Apocalipsis se nos diga que vio un ángel, Juan dice que vio un ángel predicando el evangelio ¿qué? Eterno. El mensaje de salvación surge en la eternidad, el mensaje de salvación es eterno. Por eso, porque no es temporal, no podemos modificarlo. El apóstol Pablo dice, porque el evangelio que yo anuncio, que yo predico, no lo recibí de hombres ni por hombres, sino directamente enseñado por Jesucristo, es decir, es el mensaje que viene de Dios. Ahora Cristo comienza el ministerio. Y nos dice Juan, en el capítulo 2 del Evangelio, según Juan, que él hizo un milagro, ¿en dónde? En Caná de Galilea. Dice Juan, esta primera señal fue el primer milagro de Jesús. Bueno, yo no tengo autoridad bíblica para decir que lo fue. Simplemente lo que tengo autoridad bíblica es para decir que es el primero de los que Juan reseña. ¿Me estáis siguiendo? Juan selecciona una serie de milagros y este es el primero. Pero de pronto en el entorno del milagro, ¿recordáis lo que ocurre? María, la madre de Jesucristo, viene al Señor y le dice ¿qué? No tienen vino.
Y Jesús le responde. En nuestra traducción es un tanto extrema la traducción. ¿Qué tengo contigo, mujer? No. No hay enfado ninguno en Cristo, ni desprecio a su madre, bajo ningún concepto. El texto indica lo siguiente. ¿Qué tenemos que ver tú y yo con este problema? Esto es lo que dice Jesús. Jesús dice, el problema no es nuestro. Nosotros somos invitados, no hay vino, no hay comida. Bueno, vámonos, no hay ningún problema. Pero lo que dice la madre a los servidores es, estad dispuestos a hacer todo cuanto Él os diga. Paréntesis. María, la Virgen María, es un personaje del que se habla poquito. ¿Verdad? ¿Sí o no? Imagínate que alguien me pregunta, ¿de qué vas a hablar el domingo? Y yo te digo, voy a hablar de la bienaventurada, bendita y llena de gracia Virgen María. Me llaman después de la reunión y me dicen, siga usted su camino porque usted es un... No. Son los calificativos que la Biblia da a María, ¿o no? Hablamos de Barrabás, hablamos de Judas, hablamos de no sé qué, pero de María no. Bueno, María conduce y orienta el pensamiento, la reflexión, la necesidad ¿hacia quién? Hacia Cristo. Pero Cristo dijo a su madre algo, aún no ha llegado mi hora. Luego, en el plan de ejecución del programa del siervo, está marcado el tiempo para cada cosa. Hay una cosa para cada tiempo y un tiempo para cada cosa. Indudablemente, ese no ha llegado mi hora no se tiene que referir exclusiva y excluyentemente al milagro de la conversión del agua en vino. La hora de Cristo está al final de su trayectoria cuando va a subir a la cruz del Calvario. ¿Entendéis esto? Pero lo que Cristo está diciendo a su madre es esto: yo tengo un tiempo para realizar mi misión y no he recibido aún instrucción en ese tiempo para hacer este milagro. ¿Lo iba a hacer? Naturalmente que sí. El Hijo de Dios ama al hombre y viene para proveer para sus necesidades, y aquello era una necesidad. De manera que Jesús hace un milagro cuando viene el cumplimiento del tiempo. Ahora llega un momento en que Cristo tiene que dar su vida. ¿Y cuándo la da? Cuando viene el cumplimiento del tiempo. Ahora, ¿dónde la va a dar? Bueno, Cristo dice, yo he venido para cumplir la profecía, ¿o no? Cristo está dando el sermón de la montaña y dice que antes pasará el cielo y la tierra, que las palabras suyas pasen, y dice que yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Y el término ley no tiene que ver solamente con el Pentateuco. El término ley en algunas ocasiones en el Antiguo Testamento habla de toda la palabra de Dios a lo largo de los escritos bíblicos del Antiguo Testamento. En esos escritos bíblicos está manifestado proféticamente cada paso en la ejecución de la obra de redención. Ahí tienes aquellos dos hombres que van, o un matrimonio, a mí me encanta pensar que era un matrimonio, los discípulos de Maús. Y aquellos dos hombres, aquel matrimonio, mejor dicho, voy a tomarlo así. ¿Me dais la licencia de que lo tome así? Sí, porque tampoco tienes tú un texto bíblico que diga lo contrario, de modo que permíteme esa opción. Aquel matrimonio va caminando, triste, discutiendo, etcétera, 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 por un problema personal. ¿Cuál era? Tenían el corazón lleno de los acontecimientos. Estaban discutiendo sobre lo que había pasado en Jerusalén. Y estaban tristes. ¿Por qué? Porque ellos esperaban un Cristo diferente al que vino. De manera que él dice al peregrino que viene en el camino con ellos, y era Jesús, le dice, pero nosotros esperábamos que había de redimir a Israel. Y no lo hizo. Fíjate tú, no era. Segundo, y además de esto, hoy es el tercer día que ha muerto. Los judíos tenían una teología sobre la resurrección de los muertos muy curiosa.
No sé honestamente de dónde la sacaron, pero tenían una teología. Ellos enseñaban y decían que un muerto podía ser resucitado solo hasta el tercer día. Y que a partir del tercer día no había forma de resucitarlo porque se había producido ya definitivamente la separación de la parte material y de la parte inmaterial. Y de pronto muere Lázaro y Jesús espera ¿hasta qué día? Hasta el cuarto. Para que todo el mundo supiera que aquello era una obra no de un profeta que había pedido a Dios por la resurrección de muertos y Dios se lo había concedido. Era la obra de Dios que resucitaba a un muerto. Este Jesús cumple su ministerio conforme a lo determinado. Ahora el Señor sabía que el término de su andadura, el final de su ministerio, la culminación de su servicio como siervo iba a ocurrir en Jerusalén. No podía un profeta morir fuera de Jerusalén, de manera que el Señor va a Jerusalén. Y cuando el Señor va a Jerusalén, lo afirma contundentemente como parte de su servicio. Tienes Lucas abierto ahí, capítulo 9 de Lucas y versículo 22. Lucas 9, 22. Diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y que resucite al tercer día. ¿Qué dice Jesús? Es necesario. Por tanto, el plan de Dios establecía que Él tenía que dar su vida. Y ahora te encuentras con la experiencia más angustiosa de la vida de Jesús. Yo no quiero quemarme el tema de mañana que tiene que ver con la solución del problema de la cruz a la luz del reino y del glorioso reino venidero, pero tampoco quiero quemarme esta noche el tema de pasado mañana que tiene que ver con Getsemaní. Lo que quiero deciros es que la angustia de la cruz está presente en la experiencia de la intimidad del hombre Jesús de Nazaret. ¿Quieres oírlo en la Biblia? Lucas 12:50. De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y qué más? Y cómo me angustio hasta que se cumpla. De manera que la subida a Jerusalén no era una subida como a la fiesta de la Pascua de otros años. Era una dimensión de angustia para el Redentor que iba a dar su vida. Era el momento del esfuerzo máximo para el siervo. El siervo había venido para servir. Bueno, ¿qué hace un siervo? Servir. Y Cristo es presentado en la profecía cuando se habla de su obra como siervo. De manera que el profeta Isaías dice: he aquí mi siervo, mi escogido, y entra en el mundo de los hombres como siervo. El otro día yo hablé de limitación y de humillación. No sé si os acordáis de esto o no. Posiblemente no, pero es igual. No es igual, es importante. El Señor Jesucristo, cuando se encarna el Hijo de Dios, cuando viene al mundo como hombre, se limita. Pero se humilla cuando se hace siervo. ¿Me estáis siguiendo? Porque el soberano Dios, sobre el que nadie puede mandar, asume una condición de servicio en una forma absoluta para llevar a cabo el plan de redención. Cristo había venido en esa condición. Déjame repetirlo de nuevo en palabras de la Biblia. Yo sé que lo conocéis, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Luego, el vehículo que permite al Hijo de Dios venir a la condición de siervo es la humanidad. Cuando se hace hombre, Dios abre el vehículo por el cual va a ofrecer su vida en sacrificio voluntario, obedeciendo el plan de redención y obedeciendo a Dios que lo ha ejecutado, mejor dicho, que lo ha determinado. Ahora, observa esto, por favor. Cuando Cristo toma esta disposición de siervo,
Él sabe que la demanda suprema es su vida. Cristo había venido ¿para qué? Para dar su vida. Y este dar su vida no es un acto voluntario de Él solo. Escucha lo que dice Juan, capítulo 10 y versículo 18. Yo sé que lo vais a tener rápidamente en la pantalla. Juan 10, 18. Nadie me la quita. ¿Qué cosa? Mi vida. Sino que yo de mí mismo la pongo voluntariamente. Tengo poder para ponerla. Tengo poder para volverla a tomar. Nota esto. Este mandamiento recibí de mi Padre. Luego viene a ejecutar un mandamiento. La entrega de su vida corresponde en obediencia al mandamiento que el Padre había establecido. Cuando tú estudias el sacrificio de Cristo, te sorprende algo a lo largo de 3 grandes pasajes de la Biblia. En primer lugar, cuando tú lees el sacrificio de Cristo en la epístola a los Hebreos, lees una aplicación del escritor de la carta sobre un salmo del Antiguo Testamento, claro, los salmos están en el Antiguo Testamento. Y ahí leo lo siguiente: como ofrenda y sacrificio por el pecado no quisiste ni te agradaron, me apropiaste cuerpo. Ahora, ese versículo está tomado del Salmo 40, salmo mesiánico, y allí no dice me apropiaste cuerpo. Dice lo mismo: como sacrificio y ofrenda no quisiste, has abierto mis oídos. Literalmente has horadado mis orejas. Y esa expresión del Salmo está tomada de Éxodo capítulo 21, en donde se habla de la ley del esclavo voluntario. Y nos dice en el libro del Éxodo que cuando un hombre, una persona, por amor de su mujer y de sus hijos, quiere vivir como esclavo perpetuo en la casa de un dueño, se lo dice al dueño, y el dueño lo lleva a la puerta de la ciudad y con una lezna le perfora, ¿qué cosa? El óvulo de la oreja derecha. Y queda esclavo voluntario por amor. Ahora mira, por favor, el plan de redención. ¿Quién irá? ¿A quién enviaremos? ¿Qué dice Jesús? Heme aquí, envíame a mí. Y en esa condición se entrega voluntariamente para hacer la obra. Por eso el rostro de Jesús es un rostro decidido. Los discípulos llenos de miedo, ¿para qué va a Jerusalén? Vamos a ver a Lázaro, bueno, vamos con él a ver si morimos juntos todos. No es esto. Jesucristo el Señor pone el rostro firme porque va a ejecutar con determinación la obra de salvación. La obra de salvación va a exigir cuatro experiencias en Cristo. La primera va a ser una experiencia en el plano físico. La cruz es una tortura, un tormento que no podemos imaginarlo. Hablaré tal vez de esto en algún momento, pero déjame anticiparte esto. El tormento de la cruz es el invento romano especializado más grande y más terrible de la historia. ¿Había crucifixiones antes? Sí, hay crucifixiones antes, pero quien pone la cruz al servicio del imperio para ejecutar personas proscritas y no tan proscritas son los romanos. Antes de llevar a un reo a la cruz hay que justificar la sentencia. No puede, aunque sea un esclavo, ser llevado a una cruz. El aspecto judicial romano determinaba que el juez que ordenaba una crucifixión tuviese un argumento legal para apoyarla. El argumento legal que Pilato utiliza contra Jesús es el argumento del que se levanta contra el César. De manera que sobre la cruz de Cristo escribe la sentencia: este es Jesús Nazareno, el Rey. Hay una película de hace años de Mel Gibson que habla precisamente de la cruz. ¿Alguien la ha visto? Bien.
Una de las críticas a la película es que tiene demasiado sangre. Eso fue así. Cuando Cristo es llevado al pretorio y entregado al cuerpo de élite del ejército romano, y el gobernador ordena a los soldados que examinen a Cristo con látigo, ¿sabe lo que supone? Un judío no podía recibir más de 39 golpes con vara. Un romano golpeaba hasta que se cansaba. La historia secular describe el examen con látigo. Y hace poco tiempo leía de un hombre que a los 3 o 4 golpes dados con látigo de correas de cuero y plomo y huesos enlazados, asomaban las costillas fuera de la piel. Ese mismo relato de la cruz, de historiador romano, dice que hay evidencia de alguien cuyas vísceras salieron de su vientre por golpearle en la parte lateral. A los soldados romanos le daban vino para que no tuviesen contemplación ninguna. Jesús fue golpeado así. Y luego la cruz. El romano no clavaba a los crucificados por la palma de la mano. Ellos sabían muy bien por experiencia que un clavo hincado en la palma de la mano podía perfectamente rajar la palma y zafarse el crucificado. Cuando lo clavaban en la palma de la mano lo ataban con una cuerda, pero normalmente clavaban entre el cúbito y el radio, metían un clavo. De manera que tú imagínate el tremendo dolor que producía eso cuando rompía los nervios y los tendones de esa parte para que no se descolgase. Así fue. Por tanto, Cristo decididamente va a sufrir físicamente, sí. Y Cristo dice, para eso he venido. Luego hay un sufrimiento en el plano moral. Cristo está clavado desnudo en la cruz. Y mientras la gente le contempla, no llora por su situación, sino que se burla de él. Y le dice, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. En la cruz de Cristo hay sufrimiento en el plano anímico, de manera que la angustia de la separación entre Dios y Él a causa del pecado se va a producir. Y finalmente hay la angustia en el terreno espiritual. ¿Sabéis cuál? Cristo fue hecho por nosotros maldición, para que nosotros podamos ser hechos justicia de Dios en Él. Mira el rostro de Jesús. Es un rostro decidido. Todo cuanto iba a venir estaba en la mente de Jesús. Y Jesús sabía que el profeta Isaías, capítulo 50, versículo 7, dice así: Jehová el Señor me ayudará. Por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal. ¿Veis que dice el Evangelio lo mismo? Y yo sé que no seré avergonzado. Había venido a cumplir lo que Dios había determinado y lo iba a llevar a cabo. Es el momento supremo. Y sabe Jesús que en el momento supremo iba a disponer de qué ayuda, de la ayuda del Padre. Cristo dijo, yo no estoy nunca solo. Mi Padre está conmigo siempre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Cristo envía a 2 de los discípulos para que vaya a una aldea de los samaritanos y pida ¿qué? Un lugar para dormir. ¿Y quién va? Los de siempre. Y ahí viene Pedro y Juan. Y van a la aldea. ¿Y los samaritanos qué hacen? No lo reciben. Porque sabían que iba a Jerusalén.
Pero bueno, esto no es el problema. Hay muchas lecciones ahí. Juan es el discípulo del amor, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, se llama el discípulo del amor. ¿Cuándo? Cuando Juan viene y le dice a Cristo, ¿sabes una cosa, Señor? No hay cama para nosotros. ¿Qué te parece si mandamos que baje fuego del cielo como hizo Elías y los queme a todos? Hombre, Juan, quemar una ciudad porque no te dan una cama, parece mentira, hombre. Y otro día Juan viene a Jesús y le dice, ¿sabes, Señor? Vengo a buscar tu aprobación, que me digas, bien hecho, Juan, porque vimos por ahí uno que echaba demonios en tu nombre y se lo prohibimos. ¿Y por qué? Porque no nos seguía. Un sectario y un vengativo. Este es Juan. Juan cambia después de la cruz. Y después de la cruz, Juan tiene un mensaje único, el mensaje del amor. Porque en esa cruz Dios manifestó su amor infinito. Y no hay nadie que se acerque a la cruz que pueda ser igual después de haber subido por la fe al Calvario. ¿Cuál es el alcance de esto? La manifestación de la obediencia suprema. Dios me abrió el oído y yo no fui rebelde. De manera que el Señor, con su rostro decidido, camina hacia el lugar donde va a manifestar la obediencia, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hay vidas que se empequeñecen al venir una dificultad. ¿Conoces alguna? Yo soy uno. Cuando viene una dificultad, muchas veces decimos en España, me achico, porque hay una dificultad. Pero la vida de Cristo se engrandece, porque está dispuesto a aceptar el oprobio y glorificar a Dios con su vida. Él aceptó el oprobio, no tuvo en cuenta lo que iba a venir, sino que con grandeza de ánimo realiza la obra de redención. El rostro de Cristo, el rostro firme de Cristo, me manifiesta algunas cosas más. En primer lugar, me manifiesta el amor de Dios. La Biblia dice que Dios es amor, ¿lo crees? Muy bien, yo tengo que verlo. Y la Biblia dice que en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y ha dado a su Hijo en precio, en rescate por nuestros pecados. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos también dice que mientras nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Escucha el texto, observa el contenido del versículo. Lo que Pablo está diciendo es que mientras tú y yo pecábamos, Él moría por ti y por mí. Y eso es una manifestación de amor, ¿sí o no? Dios me ha amado incomprensiblemente. Escucha un texto, hay tantos que a mí me impactan. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amor absurdo, ilógico, pero infinito. ¿Cómo puedo yo entender que Dios venga a mi encuentro y que el Hijo de Dios muera por mí en una cruz? A veces diluimos el amor entre la multitud, porque de tal manera amó Dios a quién. Bueno, yo soy del mundo, por tanto, me ama a mí. Otras veces lo reducimos un poco, pero sigue siendo de multitudes. El Señor amó a la iglesia, de manera que el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar, ¿qué cosa? Lo que se había perdido. El amor de Dios, el rostro es firme de Jesús, me habla de amor, pero también me habla de ejemplo, porque Cristo es ejemplo de vida cristiana. No puedo encontrar
un ejemplo para mi vida más que Cristo. Y el escritor de la carta a los Hebreos dice que nosotros caminamos la vida cristiana con los ojos puestos ¿en quién? En Jesús. Aquí tenemos el ejemplo. Y cuando el evangelista Marcos en 10:32 habla de ese camino de Cristo hacia Jerusalén, dice que iba por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante. Y ellos se asombraban y le seguían, ¿cómo? Con miedo. De manera que Cristo está dando ejemplo de camino. Vamos a Jerusalén. Y Él va adelante. Y los otros le siguen. Caminan tras sus huellas y llegan a Jerusalén. Ellos no iban a morir, pero Jesucristo sí. Hermanos queridos, la Biblia dice que Dios marcó huellas en el mundo de los hombres para que tú y yo caminemos por ellas. Las huellas que Dios marca, según enseña Pedro, no son huellas de Dios, sino que son huellas de Dios hombre. No sé si me estáis siguiendo. Si Dios, el eterno Dios en su gloria infinita, en su dimensión inmarcesible, incomprensible para el hombre, que no cabe en el pensamiento del hombre, marca huellas Él para que yo camine por ellas, ¿qué le voy a decir yo? No, son demasiado grandes. Pero las huellas que Dios marca, las marca por medio de un hombre que es Jesucristo, para que no haya disculpa. Podemos seguir su camino porque están marcadas por un hombre como nosotros, salvo el pecado. ¿Me entiendes esto? Vosotros no tenéis nieve aquí en Honduras, ¿verdad? Tampoco perdéis gran cosa. ¡Uy, qué linda la nieve blanquita, la montaña! Sí, hasta que empieza a derretirse, y cuando eso se derrite es un chocolate sucio, que no va. Bueno, dejémosla ahí. Muy linda, sí, muy linda. Cuando tú estás en una aldea y comienza una nevada grande y te levantas por la mañana, ha desaparecido todo. Los bordes de los muros de las fincas, solo ves así una ondulación. ¿Y sabes qué es lo que desaparece más rápido? El camino. La nieve cae en el camino, llena el camino, y tú dices, ¿y dónde está el camino? Y claro, está bueno, el camino va por aquí, pero no te desvíes del camino, porque pisas en el muro y te vas al campo de al lado y te entierras hasta aquí en la nieve. ¿Cómo puedes caminar cuando no tienes el camino abierto delante de ti y ha nevado? ¿Sabes cómo? Teniendo la bendición de que alguien haya pasado por delante de ti. Y las huellas de Él han quedado marcadas en el camino. Pisa donde Él pisó y no hay ningún tipo de problema. Cristo ha dejado huellas de amor, de compromiso, de entrega suprema en tu vida y en la mía, en tu mundo y en el mío, para que tú y yo sigamos sus pisadas. ¿Entiendes esto? Hermano mío, mi querida hermana, no hables nunca de compromiso si no lo haces desde la dimensión de la cruz. Ese es el compromiso. Esa es la grandeza. Cristo entregó su vida. Finalmente, ¿cuál es la lección? Oye la Biblia. Haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El gran desafío es a sentir como Jesús. En la regeneración Dios nos ha dado grandes bendiciones. Primeramente nos ha dado la mente de Cristo para que podamos pensar como Él. Nos ha dado el amor de Cristo para que podamos amar como Él. Y nos ha dado el sentimiento de Cristo para que el corazón nuestro lata en consonancia con el corazón de Jesús. De modo que ahí en la iglesia en Filipos recordáis que hay dos mujeres, Evodía y Síntique, que tienen un problema. Bueno, están peleadas. Bueno, y los hombres también se pelean.
Pero aquellas dos mujeres están generando un problema serio en la iglesia, porque no son dos mujeres cualquiera. Han sido colaboradoras con Pablo en la fundación de la iglesia. De manera que cuando alguien salía del culto, estoy contextualizando, ¿entendéis? Cuando alguien salía del culto le decía, oye, fíjate, qué pena me da que Síntique no se aproxime un poco más a Evodía. Y el otro le decía, es que estás equivocado, es que el problema lo tiene Evodía y no Síntique. Y ahí la iglesia estaba, ¿qué? Dividiéndose entre Evodía y Síntique. Vaya, vaya, vaya. ¿Y qué dice Pablo? ¿Cuál es la solución? Mira, Pablo, hemos hecho todo lo posible, no hay resultado. ¿Ah, no? Sí, queda un camino todavía. Ruego a Evodía y a Síntique que sean del mismo sentir en el Señor. Cuando tú sientes lo mismo que Cristo y tu hermano también, tenéis el mismo sentir. La Biblia no pide nunca que pienses lo mismo que tu hermano, seríamos muy aburridos. Pero lo que sí te pide es que sientas como tu hermano, y ahí desaparecen los problemas. Obediencia absoluta es la gran lección que yo tengo que aprender. Segunda lección, valor. Asumir el compromiso cristiano exige pagar un precio. ¿Quieres oírlo en palabras de la Biblia? El que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. ¿Quieres oírlo en otras palabras? Escucha al Señor en la carta que escribe por medio de Juan en Apocalipsis. Sé fiel hasta ¿qué? Hasta la muerte. Bueno, Señor, por favor, estás pidiendo demasiado, hombre. Yo quiero ser fiel, pero la muerte. ¿No pides demasiado? No. Pido lo natural. ¿Yo que he sido fiel hasta la muerte o no? Sí. Luego, si tú me vives a mí, si yo me hago vida en tu vida, ¿qué esperas? ¿Ser fiel hasta dónde? Hasta donde yo he sido fiel. Sé fiel hasta la muerte. Cristo me da ejemplo de cómo tengo que vivir para ser ejemplo a los demás. La demanda de la Escritura es muy clara. Pablo está estableciendo líderes en las iglesias, pastores, ancianos en las iglesias, y permanentemente insiste. Con Timoteo, por ejemplo, nadie tenga en poco tu juventud, pero sé, ¿qué? Ejemplo. Luego, yo tengo que ser ejemplo, amando como fui amado. Y esta mañana hablábamos un poco en el estudio de la mañana sobre la relación del hogar y del matrimonio. Quiero decirte, hermano mío, para los que no estuviste esta mañana, que tú tienes que amar a tu esposa si eres creyente, sin esperar recibir nada de ella. ¿Entiendes esto o no? Simplemente por necesidad de amar. Y la esposa tiene que amar al marido de la misma manera. Y los padres tenemos que amar ¿a quién? A nuestros hijos de la misma manera. De manera que Cristo es ejemplo para que yo ame así a los míos en mi hogar. Y finalmente, ¿Cristo es ejemplo de entrega o no? ¡Ah, qué fantástico! ¡Qué bueno es el Señor! Me voy contento de ver lo que Él hizo. Escucha un poco, porque eso tiene una contrapartida. Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional o vuestro culto espiritual.